Hoy vamos a continuar a refletir sobre la historia de Jacob y hoy vamos nos concentrar en un punto que en algunos aspectos ya estamos familiarizados con las charlas que tuvimos sobre Los Ángeles, pero hoy vamos nos concentrar más en Jacob y los santos ángeles. De los tres patriarcas, Jacob fue aquel que tuvo más contacto con los santos ángeles. Por ejemplo, el primer contacto fue cuando dejaba la tierra prometida y entonces en el lugar de Betel, que él llamó Betel, casa de Dios, él contempló en sueños la escalera del cielo y los ángeles subían y bajaban por la escalera. Por tanto, representa los ángeles en su ministerio de mediadores entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios. Después de ter trabajado 14 años para pagar la deuda que tenía con Labán por recibir sus dos hijas como esposas, ele tuvo que trabalhar mais 6 anos para pagar alguma perda que Labão tuvo em suas posesiones, em seus animales, como também Jacob começou a trabalhar para ele mesmo e para sua família. E, por exemplo, nestes 6 anos, Labão cambiou o salário de Jacob por 10 vezes. E o salário de Jacob era as crias que nascerão de las hembras, tanto las ovejas como las cabras. Portanto, se eram distintas de los nascimentos normais que havia hasta aquela hora. Por exemplo, as ovejas todas eram blancas, tinham crias blancas, as cabras eram negras e tinham sempre crias negras. Entonces, Jacob dijo, todas las crías que nacerán con las dos colores, blanca y negra, o listradas, etc., son mías, y las otras que nacen todas blancas o todas negras son para ti. Y es curioso que fue en sueño que el ángel del Señor dijo a Jacob cómo las hembras deberían ser cubiertas. Y entonces, cada vez que Labán cambiaba el salario, el ángel prevenía a Jacob. Y en el capítulo 31 vemos que el ángel empieza a hablar con Jacob y a partir do 31, 12, versículo 12, es Dios que habla a través del ángel. Entonces vemos cómo de nuevo Dios utiliza el ángel para ser su portavoz, como fue con Abraham, para parar el sacrificio de Isaac. Y también nosotros podemos ver en todos estos ejemplos cómo los ángeles están muy unidos a Dios y cómo ellos están completamente disponibles para que Dios pueda actuar a través de ellos. También hay otro paso muy lindo. Ahora ya no es en la casa de su suegro, es cuando él se separa de su suegro en paz, después de ter hecho la alianza. Vemos que Jacob empieza su camino en dirección a la tierra prometida, en dirección a su casa. Y inmediatamente cuando empezó su camino,
habla el capítulo 32, en el comienzo, que de pronto le salieron al paso ángeles de Dios. Al verlos, Jacob exclamó: este es un acampamento de Dios. Por eso dio a este lugar el nombre de Mahanaim. Por tanto, vemos los ángeles acompañan cuando Jacob se prepara para salir da terra prometida. Durante os 6 anos que trabalha para ele mesmo e quando empieza el camino para entrar en la tierra prometida, también los ángeles vienen a su encuentro. Pero el encuentro más misterioso con los ángeles tuvo lugar en la noche anterior a su encuentro con Esaú, su hermano. Por tanto, podemos preguntar en esta noche, antes del encuentro, cómo estaba el corazón de Jacob. De un punto, la escritura en capítulo 32, 8 nos da este testemunho. Jacob estava aterrorizado e angustiado. Por quê? Porque os mensajeros disseram-lhe: Esaú vem a tu encontro com 400 homens. Portanto, ele imaginou o pior, que mi hermano viene a ser hasta mí con 400 hombres. Pero el miedo no paralizó a Jacob. Inmediatamente él toma la iniciativa de dividir en 2 acampamentos todos su gente y sus posiciones. Si Esaú va a destruir un acampamento, otro se puede salvar. Por tanto, vemos que su parte espiritual, su parte humana, su sensibilidad, vemos este aspecto, un miedo, terror, angustia, pero en su parte espiritual, él oró al Señor con una intercesión muy linda. Si ustedes pueden, miren el capítulo 32 a partir del versículo 10. Esta oración es perfecta. Él se dirige al Dios de Abraham y de Isaac, su padre. Por tanto, vemos aquí una anticipación del nombre que Dios va a revelar a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Jacob empieza a llamar Dios, Dios de Abraham y Isaac. Y luego, en el mismo versículo, recuerda al Señor: es tú que me diste la orden, regresa a tu tierra natal y seré bondadoso contigo. Por tanto, Jacob reza con las palabras de Dios y al mismo tiempo, con grande humildad, él agradece al Señor todo o que Dios tem hecho por él hasta ahora. Vemos isto en el versículo 11. Yo soy indigno de las gracias con que has favorecido constantemente a tu servidor. Por cuanto crucé el Jordán, no tenía nada más que mi bastón, y ahora he podido formar 2 acampamentos. Por tanto, ustedes saben que la gratitud es como una llave de oro que abre el corazón tu doador para nuevas gracias. Podemos ver esto en nosotros. Cuando hacemos cualquier beneficio y la persona agradece, inmediatamente nos quedamos bem
dispuestos para hacer de nuevo. Dios también es muy sensible a nuestra gratitud. Miren, una de las veces que Jesús se queja es cuando él curó 10 leprosos y solamente un extranjero regresó para dar gracias a Dios. ¿Dónde están los otros? Por tanto, la gratitud abre el corazón para nuevas gracias. Y entonces, solamente después de agradecer, él pide por él próprio: te ruego que libres de la amenaza de mi hermano Esaú, porque tengo miedo de que él venga, nos destruya sem perdonar a nadie. Pide por sí y por último, recuerda a Dios las promesas que él lo hizo en Betel. Yo seré bondadoso contigo y haré que tu descendencia sea una multitud incontable como la arena del mar. Versículo 13. Y es curioso que Dios nunca es sordo a una oración que parte de un corazón humilde. Él envía la ayuda de muchas maneras, y una de las maneras que Dios usa para ayudarnos es enviar sus ángeles, como está escrito en el libro de los Salmos, Salmo 91. Porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo, no te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste tu defensa al Altísimo. Ellos te levarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Y también para fortalecer nuestra confianza, el autor de la carta a los Hebreos, en el primer capítulo, versículo 14, al hablar quién son los ángeles, este autor sagrado dice: ¿acaso no son todos ellos espíritus al servicio de Dios enviados en ayuda de los que van a heredar la salvación? Por tanto, a pesar de los santos ángeles serem sem pecado, serem inmaculados, pertenecerem ao mundo de Deus, verem Deus face a face, e Deus coloca os ángeles como servidores de nós outros homens que vamos heredar el cielo, a salvação. Portanto, nós outros não podemos dudar jamás da palavra de Deus. Jamás. Se ele verdadeiramente, tanto em los Salmos como na carta aos Hebreus, nos promete el auxílio angélico, também en el libro de Éxodo, el Señor nos habla más claramente. Capítulo 23. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Esto es una promesa de Dios. Y Dios es verdadero. Dios cumple su palabra. Dios es fiel. No puede enganarse ni engañarnos. Por tanto, no tenemos razón para dudar de la palabra de Dios. Y la Escritura también nos da ejemplos que Dios verdaderamente envía su ángel. Tenemos el caso más claro del libro de Tobías, que Dios envió el ángel
Rafael para ayudar al joven a hacer la viaje que era necesaria. Como habla el capítulo 5, versículo 4 del libro de Tobías, Tobías salió a buscar un buen guía que conociera el camino para ir con él a media. Afuera encontró el ángel Rafael que estaba de pie frente a él y sin sospechar que era un ángel de Dios. Mira, mal que salió la puerta, Tobías encontró el ángel. Por tanto, el ángel tiene junto de nosotros dos tareas, como dije en el capítulo 23 de Éxodo. Voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino. ¿Qué camino? El camino de nuestra vida en este mundo. Por tanto, Dios sabe muy bien que nosotros tenemos un cuerpo material y que vivimos en este mundo. Por tanto, Dios envía su ángel para nos proteger y verdaderamente para nos ayudar en el camino que tenemos que hacer en este mundo, en esta tierra. Y también el ángel cuida de nuestro cuerpo. Tenemos otro ejemplo muy lindo, como el ángel cuida del cuerpo. En el libro del profeta Daniel, capítulo 14, versículo 34 39, cuando Daniel estaba en la cueva de los leones, no tenía nada que comer, el ángel del Señor apareció ao profeta Habacuc em Israel e ordenou: lleva essa comida que tienes a Daniel, que está en Babilonia, en el foso de los leones. Habacuc no conoce ni Babilonia, ni Daniel, ni el foso. Y el ángel pegó en el profeta Habacuc y llevó a la velocidad del espíritu hasta la borda del pozo. Y es muy lindo que Habacuc exclamó: Daniel, Daniel, toma la comida que el Señor te envía. Y Daniel dijo: tú, Dios, te acordaste de mí y no abandonaste a los que te amo. Después Daniel se levantó, comió, mientras que el ángel de Dios volvió a llevar enseguida a Habacuc a su lugar. Muy lindo, verdaderamente muy lindo, como Dios cuida su sustento y no deja que su servo, su servidor, pase hambre, mesmo en la fosa de los leones. Y esto es la parte material, pero el ángel también tiene una tarea espiritual. Por tanto, te conduzca hasta el lugar que te he preparado. ¿Qué lugar es este? Es el cielo. Como Jesús habla mismo, la misma palabra, Jesús toma mismo la palabra que dijo en Éxodo: en casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Por tanto, el Señor foi delante de nosotros preparar un lugar, aquel lugar que el ángel nos va a conducir, o lugar que te he preparado. Miren como una palabra del Antiguo Testamento es confirmada por Jesucristo muitos siglos después. Y nosotros podemos preguntar: ¿y cómo el ángel
conoce exactamente el camino que Dios quiere para nosotros, porque cada de nosotros, nuestro ángel nos conduce de una manera distinta de los demás, porque cada de nosotros somos distintos, no somos fotocopias, ¿no? Portanto, cada ángel nos conduce de una manera única. E como el ángel sabe hacer isto a cada momento, responde a Jesucristo em Mateus 8:10. Cuidem-se de despreciar a qualquer de estes pequeños, porque lhes asseguro que sus ángeles en el cielo estão constantemente em presença de mi Padre Celestial. Em outras versões, diz que miram constantemente a face de mi Padre Celestial. Portanto, é nesta contemplação del rostro de Deus que cada ángel em Deus conoce sua vontade a nosso respeito. Portanto, Deus tem sua vontade para nós outros a cada momento. Então, a cada momento, mirando o rosto del Padre, el ángel sabe como trabalhar, como guiar, como inspirar su protegido para que haga sempre a vontade de Deus. A cada momento, a cada dia, a cada hora. Portanto, a coisa mais importante é el ángel mira, sabe y trabaja y inspira. El ángel habla a nosotros a través de la voz de la conciencia. Sei que não é fácil, porque em nosso interior há muitos ruídos, muita confusão. Portanto, é muito importante hacermos o exercício de hacer silêncio em nosso coração, acalmar nosso interior para ouvir o ángel. E, por exemplo, quando nos damos conta de uma inspiração em nossa alma, nós não podemos dudar. Temos que fazer um acto de obediência confiante. El ángel inspira, hace. E nós nos percebemos que era a voz del ángel quando, por exemplo, não hacemos caso de ella, logo vamos a perceber porque é que eu não segui aquela inspiração. Vemos logo as consequências de nossa autossuficiência, de nosso orgulho, de nossa autossuficiência. Luego, vamos ver as consequências porque não seguimos aquela inspiração em nossa alma. Então, a coisa é, quando o ángel habla a nossa alma, a nossa consciência, e nós obedecemos, ele empieza a ganhar mais confiança em nós, porque mira nossa docilidade. Então, na próxima, ele vai falar com mais força. E se continuamos a obedecer, sempre o ángel va hablar. Então, chega ponto que nós e o ángel se cria uma ligação tão forte, tão íntima, que o ángel a todo momento nos habla de la voluntad de Dios. Nunca Él va a hablar de Él, pero siempre de la voluntad de Dios. Dios quiere para ti esto.
Pero volvemos ahora a la narración de Jacob y el ángel. Entonces vemos que Dios puede permitir que un ángel se manifieste de una manera más directa do que de uma maneira invisível através de nossa consciência, que isto é normal, pero há muitos santos que Deus deixou que o ángel se manifestasse mais diretamente. E no capítulo 32 temos aqui acontecimento que muitos poucos sacerdotes falam de la lucha de Jacob con el ángel en la noche antes del encuentro con su hermano. Y en el versículo 23 do capítulo 32 empieza así. Aquella noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Iaboc. Después los hizo cruzar el torrente, pasó también todas sus posesiones, entonces se quedó solo. Portanto, esta prueba en aquella noche, Jacob tenía que pasarla sola, sin ayuda de ninguna persona humana. Y el versículo 25 a 30 conta este acontecimiento. Entonces se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. A ver que no podía dominar a Jacob, lo golpeó en la articulación del fémur y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaban. Luego dijo, déjame partir porque ya está amaneciendo. Pero Jacob replicó, no te soltaré si antes no me bendices. El otro preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob respondió, y él añadió, adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob le rogó, por favor, dime tu nombre. Pero él respondió, ¿cómo te atreves a preguntar mi nombre? Ali mismo lo bendijo. Es una narración muy linda y el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2573 da-nos una explicación. Dios renueva su promesa a Jacob, cabeza de las 2 tribus de Israel. Antes de enfrentarse con su hermano, lucha una noche entera con alguien misterioso que recusa revelar su nombre, pero que le bendice antes de dejarle al alba. La tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Y es curioso que también Jesús en el Evangelio habla de necesidad de orar siempre y con perseverancia. En aquella parábola de la viuda y del juez inicuo. Por tanto, ella tanto llamó en la puerta del juez que él terminó por hacer justicia. Y Jesús termina esta narración con estas palabras: no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche.
aunque los haga esperar. Por tanto, vemos que Jacob tiene un contacto cuerpo a cuerpo con el ángel. Por tanto, tuvo que aprender que no era por la fuerza física que pasaría la prueba con su hermano, porque Jacob no pudo vencer este personaje. Por tanto, o tempo de sua aprendizagem era hasta el amanecer. Por tanto, solamente se deu cuenta que la persona que estaba luchando no era un simples hombre, pero un enviado de Dios. Por eso, cuando reconoció que era esta persona, inmediatamente pidió que lo bendijera. Y la bendición que el ángel le da tiene dos cosas muy importantes para la vida de Jacob. El cambio de nombre Jacob a Israel. Originalmente, Israel significa que Dios sea fuerte, que Dios sea fuerte, pero de una manera popular se interpretó el nombre Israel como foi fuerte contra Dios. Por tanto, estas dos interpretaciones podemos entender en este contexto. Quer sea Dios sea fuerte, o entonces foi fuerte contra Dios. Por tanto, Dios muestra su fuerza en el encuentro de Jacob con Esaú. Que Dios sea fuerte. Y Jacob fue fuerte y perseverante al pedir la gracia divina. Por tanto, teve una noche en implorar la gracia. Y Dios tanto escuchó la súplica que antes del encuentro con Esaú, cambió completamente el corazón de su hermano. Por tanto, la certeza de que Dios estaría presente en este encuentro con Esaú, vemos que este encuentro no sería hecho por las fuerzas humanas, pero solamente armado de humildad y prudencia. Por tanto, solamente con humildad y prudencia, su encuentro con su hermano sería muy bueno. Y el ángel le bendijo con estas palabras: has luchado con hombres y has vencido. ¿Cómo? Tú superaste el calvario en casa de tu suegro durante 20 años y terminaste en dejarlo en paz y armonía gracias al Señor. Por tanto, lutaste con los hombres, con las armas de Dios. También luchaste con Dios. Por tanto, luchó con Dios por su oración constante, insistente y perseverante, y ganó su misericordia y su asistencia. Por tanto, las gracias que Jacob tanto deseaba, Dios le dio. Y por tanto, vemos que en esta bendición del ángel, por tanto, sería una señal anticipada que todo sería muy bien, porque Dios estaba con él. Y al mismo tiempo, esta dislocación de su músculo fue una lección de humildad. Debes confiar más en Dios do que en tus propias fuerzas. Y en este encuentro vemos una cosa
muy bonita que vamos ver también en los libros de los juicios. Jacob pregunta al ángel, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Aquí en Jacob el ángel responde, ¿cómo te atreves a preguntar mi nombre? El padre de Sansón pregunta cuál es su nombre. El ángel responde, él es misterioso. Por tanto, los ángeles no nos dicen su nombre porque el nombre que ellos tienen fue dado por Dios. Y cuando Dios da un nombre a un ángel, este nombre significa el ser de este ángel, su esencia, las gracias particulares que este ángel lleva y también significa la tarea que el ángel realiza. Por tanto, no, este nombre significa no solamente el ser del ángel, como todas las gracias que tiene y todo lo que él hace. Nosotros tenemos en la escritura solamente el nombre de 3 ángeles. Y todas las veces que la escritura habla de estos 3 ángeles, vemos estos 3 ángeles en acción y la acción es un reflejo de su nombre. Por tanto, el nombre de un ángel hace parte no solamente del ángel, como también su relación con Dios. Y por eso, si Dios nos ha dado, por su misericordia, su condescendencia, el conocimiento del nombre de 3 ángeles, es solamente por condescendencia, porque Dios levanta una puntita del velo de este mundo divino del cielo. Los ángeles fueron criados en primer lugar para Dios. Si Dios los envía a nosotros, es por gracia, pero ellos fueron criados para Dios. Por tanto, solamente en el cielo vamos a saber los nombres de los ángeles, hasta mismo el nombre de nuestro ángel de la guarda. Esta gracia de saber el nombre de nuestro ángel de la guarda no es para este mundo, es para el cielo. Solamente cuando vamos a entrar en el cielo, Dios nos revelará el nombre de nuestro ángel de la guarda. Esto hace parte de aquella recompensa que Dios tiene para nosotros. Y si ustedes miran el libro del Apocalipsis de San Juan, en las cartas a los 7 ángeles de las 7 iglesias, una de las coronas de gloria que Dios dará al vencedor es un nombre nuevo. Por tanto, en el cielo nosotros no vamos a tener el nombre que tenemos en la tierra, pero vamos a tener un nombre nuevo que Dios nos dará en el cielo, que representa não solamente o que nós outros fuimos na terra, não solamente a missão que realizamos na terra, como também significa as virtudes que nós outros temos e principalmente aquela virtude que nós outros temos em excelência, que desenvolvamos mais em nossa vida. Portanto, esto es una de las 7 recompensas que Dios dará a sus elegidos. Por tanto, vamos a conocer el nombre de nuestro ángel, vamos a recibir nosotros un nombre nuevo. Y nuestro nuevo nombre y el nombre de nuestro ángel van a estar relacionados. No que sean
iguales, no, pero completa el otro. Portanto, todas estas maravilhas hace parte desta realidade que São Pablo descreve na primeira carta aos Coríntios. Nós outros anunciamos, como disse a Escritura, lo que nadie viu, nem ouviu, nem sequer pôde pensar, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Portanto, que Deus nos ajude, por seus ángeles, a alcançar verdadeiramente esta realidade que o Senhor nos conquistou de sua morte e ressurreição. Amém.